Un programa para la autogestión del desarrollo humano. Un espacio para el despertar a la conciencia de lo que somos y el impacto que vamos dejando. Les habla Yuleika, gracias por sintonizarnos hoy a través de nuestras plataformas www.masqueunaradio.com.ar y nuestras distintas aplicaciones en Facebook, YouTube y Twitch como MQR Más que una Radio. Y darles también gracias a nuestros patrocinantes que hoy nos acompañan y siempre nos apoyan en este pequeño ratito que damos en el programa de radio. Agradecer también a nuestros patrocinantes, en particular, primero a Victoria Beauty Salon, Centro de Belleza Integral para la Mujer, que es @Victoria ABB. VictoriaBeauty.be. Victoria Beauty BE, siempre, no me lo aprendo, no hay manera. Ya la Escuela de Geometría Sagrada y Cábala Esotérica, después de 12 años compartiendo saber y magia para la excelencia, @es Geometría Sagrada. Muy bien, ¿de qué vamos entonces a hablar hoy? Hoy es un tema muy sabrosito, muy interesante, pero también un poquito polémico en algunos aspectos. Decidimos hablar en esta semana previa a la Semana del Amor de la sexualidad, ¿sí? ¿Qué significa la sexualidad y también cómo está relacionada con esto de la espiritualidad? Porque pareciera que son dos cosas distintas. Hay personas que pueden sentir o ver como que la sexualidad, la espiritualidad no se pueden mezclar, están separadas. Y bueno, hoy vamos a conversar sobre eso y darles lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, cómo lo hemos vivido, para compartirlo con ustedes. Y al final son ustedes los que van a sacar sus propias conclusiones y van a quedarse con lo que les resuene, ¿sí? Sí, pero antes de eso, invitarlos un poco a prepararse un té o un cafecito por ahí para acompañarnos. Mientras tanto, disfrutamos del primer tema de hoy que nos va a deleitar un ratito en la radio. Bueno, vamos a ver. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante, Pileca. Pusiste en el aire, antes de entrar a la pieza musical, algo que dejó así como abierto el tema, ¿no? Siempre que hablamos de la sexualidad, siempre que nos quieren expresar del tema de la sexualidad, se meten por esa parte que significa digamos, la manifestación biológica del acto sexual. Pero te metiste por la parte espiritual y yo ahí soy amoroso, después de muchos años de prácticas en mis distintas escuelas filosóficas, de ver a la sexualidad como realmente es sagrada, la sagralidad de la sexualidad. Porque ahí, en la parte de la sagralidad de la sexualidad, hay como muy poco conocimiento. Hay mucho conocimiento en este momento de las divergencias conceptuales, de si la sexualidad, la libertad sexual, los tabúes y toda esa parte que también la vamos a tocar, porque hay que tocarla un poquito. Pero te metiste dentro de ese mundo interesante de la espiritualidad, porque la sexualidad dentro de la espiritualidad tiene otros conceptos, tiene otras maneras de verse las cosas. Quizás si viésemos nuestra sexualidad desde ahí, muchos tabúes, muchas tablas, muchos arquetipos se desarmaran un poco para armar el arquetipo universal de la razón real de la existencia de la sexualidad en el humano, ¿no? Que es totalmente distinta, ¿ok? Comparativamente con la sexualidad propiamente de los animales que nos rodean, de toda la biología química que está en nuestro entorno, de las otras distintas especies que no son las humanas, ¿no? ¿Qué opinas tú de eso, de esa manera que te lo estoy planteando? Bueno, fíjate que estoy de acuerdo contigo en varios aspectos. Uno, en que a través de la práctica y el encuentro con este tema de la sexualidad,
mi conciencia hacia ella fue cambiando, ¿no? No, como todos estudiamos y nos dieron información básica en el colegio, en el bachillerato, nos hablaron de prevención sexual, nos hablaron de esos temas, pero desde el aspecto del sexo y no desde la conexión del acto sexual con lo espiritual que tiene que ver con la creación, ¿sí? Es lo que yo he ido entendiendo a lo largo de toda mi experiencia eh, personal y mi experiencia profesional. La sexualidad es mucho más que el sexo. O sea, lo que pasa es que las personas confunden cómo comienza, tiene la misma raíz, sex, entonces es como que asociamos una cosa con la otra, ¿no? El acto sexual y la sexualidad. Y la sexualidad contiene el acto sexual. No necesariamente el acto sexual está contenido dentro de la conciencia de la espiritualidad, aunque siempre hace parte, ¿no? Porque eso es importante. Claro. El hecho de que uno no sepa algo o no conozca algo no quiere decir que no ocurra. No. Entonces, bueno, antes de esto a mí me gustaría como dejar cuando uno googlea, porque ahorita Papá Google nos da todas las respuestas y la Y si no, inteligencia ChatGPT, artificial que está las haciendo desarrolla competencia. sola. Aparte, ChatGPT ahora, hablando. Claro, yo me metí a Google y coloqué, ¿qué es sexualidad? Y Google me arrojó esta respuesta. Sexualidad es el conjunto de características físicas y psicológicas propias de cada sexo. Es decir, ahí me está hablando un poco de este tema de la identidad, ¿no? Y luego un conjunto de actividades y comportamientos relacionados con el placer sexual. ¿Mm? Entonces está relacionando nos da estas propuestas de sexualidad para que todo el mundo, entonces cuando a mí me hablan de sexualidad y leo esto, digo, bueno, conjunto de características físicas y psicológicas propias de cada sexo. Si yo soy mujer, entonces, bueno, como sexo mujer, entonces me toca hacer esto, 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 esto. O el otro es comportamientos relacionados con el placer sexual y es, bueno, me gusta el sexo, entonces como mujer puedo hacer esto, esto, esto. Pero no te menciona por ninguna parte este aspecto sagrado de la sexualidad, ¿sí? Que es ahí donde nos toca a cada uno ir descubriéndolo. Claro. Tú hablaste de que lo conociste a través de tu desarrollo espiritual personal. Claro, mira, una de las cosas más interesantes es que pudiésemos mirar también sexualidad y hacer el amor, ¿no? Porque son los dos eventos donde el humano habla de la sexualidad o del vínculo de la danza que él conoce como amor, como relacionamiento del amor dentro de la intimidad, ¿no? Fíjate, si tú tomases el evento real de lo que es construir un momento de un encuentro de relación indistinta, no nos vamos a meter en los géneros ni en la sexualidad de manera de acuerdo a la identidad, que lo vamos a hablar ahora en un ratito, sino dentro del punto de vista de la sexualidad. El primer 20% del evento ocurre en el filteo. Yo te digo, tú me dices, tú me provocas, yo te provoco, el otro se provoca y comienzan las provocaciones y las indirectas y las puntas, que son las que a través de esa comunicación, primero verbal, después segundo visual y tercero bioquímico, porque ocurre, ahí es donde se disparan las verdaderas feromonas, donde todo el evento comienza a ser filteo, eso es el 20% del proceso. Y eso es un proceso fisiológico. No, pero mira. Y es un proceso más energético. Claro, hay una y combinación químico. de química y de todo. Otro 10% ocurre en el juego. En esa primera etapa del juego de la intimidad, los besos, las caricias y todo ese cuerpo y tal, no sé qué, hasta que por fin ocurre la intimidad como tal. Fíjate que se ha ido el 20% en la primera parte, el 10% en esa, y por desgracia, no sé si la comunidad audiente lo sabe, el otro evento que ocurre así como explosivo es apenas el otro 10%. Y entonces la gasolina sube, todos los eventos de la intimidad ocurren, copulamos, hacemos desastres, eyaculamos, bla, 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 todo lo que pasa en ese evento de intimidad sexual, y sorpresa, es apenas el 10% más. Quiere decir que apenas logramos el 40% del proceso instintivo. El otro 60%, el 40% no se escuchó bien. ¿De qué? El 100% de la realidad, de lo que significa realmente tener sexualidad y de lo que significa intimar, lo que significa hacer el amor a otra persona,
con otra persona, estás manejando el 20% en la comunicación, en esa interconexión, el 10% en el jugueteo y el 10% en el acto de la intimidad. Apenas tienes 40% en el paquete. 40. El otro 60% es lo que ocurre después. Post ese orgasmo bioquímico, que todo forma parte de la intimidad. Después del orgasmo, lo que ocurre después del orgasmo, ese abrazo, ese afecto, esa complicidad, esa comunicación, ese sentir al otro con la tranquilidad de verse disfrutado el momento, es 60% del evento. 60%. Mira todo lo que perdemos cuando nos quedamos en la simplicidad del acto sexual como algo biológico. Si viésemos la sexualidad cuando tú hablas, porque llevaste esto al aspecto o al ejemplo de la atracción sexual entre dos personas que luego se encuentran, hacen el amor, tienen un orgasmo y posteriormente al orgasmo ocurre ese 60% del cual no estamos conscientes. ¿Qué es lo que ocurre en ese 60%? ¿Y qué significa después? Después es cuando terminamos el acto, después cuando yo me voy al otro día, después un año después. Cuando terminamos inmediatamente el acto. Es que terminando de entrar en esa euforia bioquímica que ocurre del orgasmo, ahí cortamos, entramos en un 60% adicional que está vinculado a las caricias, al afecto post-evento, post-orgasmo. Y ahí nosotros no nos perdemos, no nos damos cuenta. Y no se requiere quedarse 2 horas, 3 horas conversando y amaneciendo, como un chiste que anda por ahí dando vuelta que me hace mucha gracia, ¿no? Claro. De qué manera ven los hombres y de qué manera ven las mujeres un encuentro, ¿no? Pero de particular, estamos perdiendo el 60%, ya hasta un 5 minutos de darse la oportunidad de disfrutarse, de reírse cómplicemente, de mirar a eso que acaba de ocurrir como un evento divino. Perdemos la oportunidad de disfrutarnos el 60% del 100% de lo que nosotros llamamos verdaderamente místicamente hacer el amor, que nos diferencia realmente de los animales. Porque la sexualidad humana, a diferencia de la sexualidad animal, y aquí es donde vamos a empezar un poco a entrar en esas características, está vinculada a no solamente a la procreación. Es tan potente esa energía creadora, Yuleika, que no solo creamos otros dioses, otros humanos hechos hombres, otro dios hecho hombre, sino que también se vincula en la recreación y en el placer de manifestar amor. Claro, fíjate que dijiste una palabra clave en este momento, a lo cual te quería que terminaras como tu explicación, porque fíjate que lo que yo he aprendido en relación a la sexualidad, no solamente por buscar estudiar sobre ella, sino por también la misma práctica personal. Tienes razón en todo lo que acabas de decir. Y eso es un acto muy básico. O sea, cuando nosotros nos quedamos en el 40% es porque llegamos a la intimidad sexual. En este caso, estamos hablando de un aspecto de la sexualidad. Un aspecto. Llegamos muy básicamente, pues como lo hace cualquier animal que está movido por el instinto de la procreación. Es un recurso que tenemos como mamíferos para que la vida asegure su existencia en el planeta. Se llama instinto de preservación de la especie. Exacto, es el instinto de preservación que es básico en todo ser humano, en todo ser vivo que está sobre el planeta. Ahora, el evento, la magia es poder entender y comprender qué es lo que está ocurriendo cuando dos energías se encuentran en ese acto. Y entonces la sexualidad, cuando la podemos entender y darnos cuenta que es un acto de creación divino, es cuando se transforma, según mi experiencia, en este encuentro maravilloso, en donde ya yo puedo reconocer al otro como un ser divino, igual que yo, y a partir de ese encuentro de dos divinidades, crear algo nuevo. Y esto, repito, el hecho de que no lo sepamos o no nos hayamos dado cuenta, no limita que ocurra. Esto siempre ocurre. Cada vez que nos encontramos en el acto sexual, conscientemente o no, estamos creando a través de ese encuentro situaciones o cosas, dependiendo, por supuesto, del grado, digamos, de
de conciencia que yo pueda tener y de la frecuencia vibratoria en la que yo me encuentro, voy a estar creando cosas a mi alrededor. Y eso para mí es esencial, haber comprendido que la sexualidad es una fuerza, una energía que está diseñada para la creación. Entonces, cuando yo soy consciente de que estoy creando a partir de ella, redimensiono el acto. Ya no es un acto simplemente de copulación, ya no es un acto simplemente de que quiero tener un hijo, sino es un acto de creación entre dos, que no necesariamente es un hijo, pero que esa es la máxima expresión del poder divino que ambos seres tienen, en este caso, ¿no? En el caso que estamos hablando ahorita. Claro, una de las cosas más interesantes que acabas de decir, y es la verdadera valoración de la sexualidad, alejándonos del sexo instintivo, es que cada vez que usamos esa energía, cada vez que activamos todos los elementos que forman parte de nuestra sexualidad, estamos creando continuamente energía que, si no está bien direccionada, pasa cualquier cosa, se pierde la oportunidad creativa de ese direccionamiento. Uno de los secretos que hay a nivel del mundo mágico, a nivel del mundo espiritual, es que esa energía la debes intencionalmente dirigir. Y si no la vas a dirigir, dirígela a la Madre Tierra, porque es quizás el mejor manejador de esa energía, sabe cómo retornar esa energía al sistema. Recordemos que la energía no se construye ni se destruye, se transforma. Entonces, esta condición premisa de la energía creadora, si yo no tengo una intención a dónde dirigirla, que era, ¿te acuerdas que decíamos en el programa pasado que íbamos a arreglar algunos secretitos? Eso es más adelante, eso después de la pauta musical. Ahorita no le vamos a adelantar muchas cosas porque se nos escapan muchas partes del programa, pero sí esa parte creadora, entender que hay una creación, indistintamente que me ocurra a solas, indistintamente que me ocurra en la intimidad de relación decisoria de mi vida en cuanto a cómo voy a explorar mi sexualidad desde el punto de vista de mi sexo, o de con quién debo, por tendencia, tomar la decisión de con quién experimentar. Claro, y ahí te quiero atajar otra vez para ampliar un poco este aspecto, cuando dice que es independientemente de que esté solo o acompañado, porque entonces también nos vamos a ir a otro espacio en donde la sexualidad no necesariamente tiene que ver con el acto sexual o el sexo, sino es la energía creadora. Por lo tanto, es la energía vital de la vida. Quiere decir que nuestra energía, nuestra vitalidad, ese aspecto que tenemos de belleza, más allá de lo físico, está dado por este tema de una energía que nos recorre, una energía que está vibrando alrededor de nosotros, y es nuestra energía sexual. Entonces la sexualidad en su expresión, digamos, en nosotros, los seres humanos, tiene una dimensión mucho más amplia, porque es la que nos permite, primero, sostener nuestra vida, nuestra vitalidad, nuestra salud, pero también la creación consciente de nuestra. Es cuestión emocional. A veces tenemos que ver vínculos que tienen mucho que ver con la conexión vinculada a la sexualidad. Estamos muy mal conectados cuando solo dejamos a la sexualidad desde el punto de vista conectivo. Mira, todos los eventos que hacemos, todo lo que hacemos, desde el momento en que tomamos la decisión de qué color nos vamos a vestir, de qué forma vamos a salir, qué ropa nos vamos a poner, de qué color, de cómo nos vamos a cortar el cabello, de qué manera las mujeres se van a maquillar. Todo tiene que ver con eventos del manejo de la sexualidad y no del sexo, de la sexualidad. ¿Por qué? Como porque energía, claro. Estamos vibrando, conectando en ese movimiento energético, ida y vuelta continua. Las aceptaciones, las comunicaciones, los afectos y las interrelaciones personales con todo el conjunto, no tiene que ver con el género, hombre o mujer, o con las tendencias de disoria de experiencia de vida, tiene que ver con la interconexión, la emisión de la energía primordial interna, propiamente con la que vine en el cuerpo físico, con el resto del mundo que me rodea, son conexiones de energía sexual y los conectivos sexuales. Por eso nos identificamos, por eso manejamos empatía, por eso podemos ser adversos a ciertos procesos, por eso nos podemos emocionalmente haber afectados bajo un evento que pueda estar ocurriendo afuera. Pero si ese personaje que acaban de atropellar no es nada mío, pero me afecta igual porque hay una emocionalidad sexual vinculada a la sexualidad del instinto de preservación de la especie.
vinculada a la manera de interactuar con los demás humanos. Claro, y fíjate que si nosotros no... Buscamos nuestra sexualidad inclusive reflejada en los animales, en las cosas que nos rodean. Ah, mira, hay un que se parece a un rostro. Ahí el perro imita la voz del humano. No está imitando la voz del humano, tú lo estás tratando de escuchar bajo esa premisa de conexión. ¿Okay? Claro, y en ese entendimiento de que todo está conectado y que, por supuesto, nuestra energía y vital que nos recorre está conectada con todo lo que nos sucede. Cuando no intencionamos esta energía, lo que generamos es caos, ¿sí? Por eso es que estamos también como estamos. Es decir, si esa energía no es direccionada correctamente, ella va a buscar salida, porque eso es una energía de fuerza, es una energía que está buscando hacer, construir, moverse. Entonces tiene que buscar algo, va a ir a donde pueda ir en ese momento. Por eso es que yo insisto que aunque no comprendamos esto o creamos que no ocurre, sí ocurre. Lo que pasa es que no somos conscientes. Entonces, parte del caos que tenemos ahorita como humanidad es justamente desconocer cómo esta energía opera en nosotros de manera de poner orden, direccionarla, vivirla de una manera armónica en pro de crear realidades que se parezcan más a lo que queremos en la vida, en lugar de seguir andando por ahí reprimiéndola, cuidándola o regándola como cualquier jardinero que riega el jardín, trayendo consecuencias que después no sabemos cómo manejar, ¿no? Porque yo digo que son como los niños pintores. Son hijos que se dejan por ahí. No solo son hijos, son también proyectos, son historias, son miedos, son rabia. Todo eso es una masa de energía, que va y ¡puc! Impregna el entorno. Así que creo yo que parte de lo que nos toca como humanidad es entender esto, conocer, investigar, poner también en práctica algunas cosas para acercarnos al tema de la sexualidad sagrada, espiritual, ¿sí? Que realmente es, ahí es donde está esa conexión divina. Claro, mira esto, Yuleika. Voy a dar un punto clave en esta fórmula que vamos a poner ahorita. Mira, si miráramos la energía creadora masculina y femenina son distintas. La creación de la energía masculina y femenina, no solo lo biológico, que lo biológico refleja lo que realmente pasa, ocurre dentro de la energía propiamente espiritualmente creadora de la sexualidad, está vinculada a la manera creadora. Quiere decir que la energía masculina es una resistencia. Pasa primero por la condición dual, que es la parte de arriba de la cabeza. Si miramos nuestro rostro, somos capaces de tapar un ojo y ver con el otro, tapar un oído y escuchar con el otro, tapar una fosa nasal y respirar por la otra. Ese rostro tiene la mitad, el cerebro está dividido en dos hemisferios, entonces si un hemisferio falla... Sí, la energía siempre requiere de dos polos para que haya movimiento. Cuando pasas del cuello hacia la cintura, todos los órganos son incondicionales. La energía incondicional del alma, del humano, pasa por esa condición incondicional. Yo no le puedo decir al riñón derecho, trabaja tú, que el izquierdo se va a descansar un ratito. Claro. El pulmón izquierdo trabajas tú porque el derecho ya acaba de tomar un ratito, entonces necesita descansar, está tomando vacaciones. No lo puedo hacer. Trabajan en sistema incondicional. En cooperación. Claro, y de la cintura hacia los pies somos irracionales. Ahí no tenemos el control, bajo ningún aspecto. Y fíjate que la sexualidad biológicamente está de la cintura hacia abajo, en la parte irracional. Bueno, la genitalidad, los órganos sexuales, porque la sexualidad no recorre todo el tiempo. Expresión sexual, pero vamos a verlo de ese punto de vista, aparte que también tiene otra función, ¿no? Cuando tú trabajas con la energía masculina va de arriba hacia abajo y pasa primero por el dual, después por va de abajo hacia arriba, va de los pies hacia arriba. Primero se vuelve instintiva, es irracional. Él ve pasar a una mujer, la mira, ¿ya? Estoy hablando de la mira. El aspecto proyectivo del humano está ahí. Claro. La desviste, la enamora, le hace el amor, la vuelve a vestir y ya solo ha dado 10 pasos, no se ha dado ni cuenta. Y entonces ocurre que él de inmediatamente entra en el instinto. De inmediato después del instinto entra dentro del incondicional. Se enamora empedernidamente como un loco. Pierde hasta el control de la vida, pierde hasta la conciencia. Y después sube al dual. Y entonces es cuando empieza a mirar que la muchacha es como medio tuerta, ronca, le faltan 3 dientes, cojea, ¿verdad? En la noche no deja dormir, ¿verdad?
ahí ocurre el movimiento de la energía masculina. La energía masculina va de abajo hacia arriba, pasa primero por el irracional, después por el incondicional y después por el dual. En el caso de las mujeres no, la geometría Es al de las contrario. mujeres es, no, mira, la energía de las mujeres es más extraña todavía, Yuleika, mira esto. ¡Qué raro! Son curvas, son curvas, mira esto. Son curvas, claro, Mira, porque la mujer es primero cíclica, empieza igual. Pasa el checklist, primero si respira bien, huele bien, habla bien, se ve como buen papá, tiene buen tal, trabaja bien, y comienza a mirarlo primero en el checklist, primero pasa por el dual, y después toma la primera curva, al irracional, para ver si también funciona la parte irracional. Entonces va, se da el permiso al instinto, se puede, digamos, intentar intimar. Y después si eso funciona, comienza la segunda curva desde el dual, desde el irracional al incondicional, lentamente. Por eso es que si tú le preguntaras a los hombres cuántas veces se han enamorado, les sobran dedos. Indiferentemente sí, a quien ponga del otro lado, sea un hetero o sea un homo. No estoy hablando de la sexualidad de hetero-homo. sí, no, en la fase de dos personas que se sienten atraídas. Los hombres les faltan dedos para decir cuántas veces se han enamorado. Y a las mujeres, por el contrario, les ocurre al revés. En una mano les sobran dedos. ¿Por qué? Porque básicamente ella empieza en el dual, va primero al irracional y después comienza apenas a subir al incondicional, que es donde realmente nosotros manifestamos eso que llamamos enamoramiento. Claro. Y por esa razón, cuando miramos de qué manera operamos nuestra sexualidad, comenzamos a tener desconocimiento producto de cómo manejamos nuestra propia energía. Claro, fíjate que yo lo enseño y lo manejo de una manera un poquito, digamos, como más en dos polaridades, ¿ok? Y lo explico muy sencillamente también a través de la genitalidad. Nosotros tenemos toda una serie de centros de energía que hemos llamado chakras, ¿ok? Más allá de los chakras es entender, nosotros, el hombre tiene el aspecto positivo de la energía, que es el que se proyecta hacia afuera en su genitalidad, y para el hombre es muy fácil reconocer este aspecto de sí mismo. Y está diseñado así para el encuentro. La mujer, por el contrario, ese aspecto es negativo, es misterioso, lo descubre a través del encuentro con el hombre, o de que ella misma pueda explorarse, pero no lo tiene a simple vista. Por el contrario, en el lado digamos, de las mamas, que es donde tú hablas de este aspecto incondicional, la mujer está diseñada para ser proyectiva, es decir, sus mamas van hacia afuera, sus mamas muestran, expresan el amor, los sentimientos, y ese es un aspecto para el hombre desconocido, misterioso, que solo puede abrirse a través del encuentro con una mujer o una energía femenina que se lo muestre, ¿no? Que se lo enseñe. Entonces, digamos, desde nuestra fisiología, estos dos polos operan al momento del encuentro, y está este tercero que está arriba en la mente, que efectivamente es negativo, digamos, positivo para el masculino de esa acción, finalmente lo que toma, lo que va a hacer, digamos, el que lo va a dejar en la relación, pero que también en la mujer tiene que ver con qué tan segura ella se siente de soltar, de entregarse a esa masculinidad, ¿no? A esa energía. Entonces, la sexualidad como energía, y vamos a dejar esto acá para irnos a un corte que nos toca de música, y que bueno, la cosa está muy buena, pero vamos a respirar un poco. En este movimiento de energía se da la danza, ¿sí? La danza, el encuentro que es necesario para que la vida ocurra. Es decir, si no hay estos dos polos, no hay movimiento entre ellos. Y no es que necesito del otro para el otro. Nosotros tenemos estos polos en nosotros, en nuestra energía, si no, no estuviésemos vivos. Pero cuando nos encontramos, nos atraemos desde este aspecto, ¿no? Lo que yo proyecto y lo que el otro proyecta, que solo se va a abrir cuando yo me sienta seguro contigo. Porque igual el hombre solo abre su corazón con una mujer que le haga sentir respetado, valorado, amado. ¿Por qué? Porque esa es su zona de misterio. Y la mujer solo se abre genitalmente al hombre que le muestre y que le asegure que ella puede sentirse a salvo en sus brazos. Esa sería la danza armónica de estas energías. Y vamos a ver qué tiene eso que ver con el espíritu al regreso de esta canción. Seguimos entonces con este tema que nos tiene aquí
alborotados, porque la sexualidad siempre nos alborota. Y además hay algo que yo también entendí desde lo que es este aspecto de la relación, ¿no? La sexualidad precede al amor. Es decir, el amor es la consecuencia de decidir que aquello que estaba separado siga junto, pero la sexualidad es lo que genera el encuentro, aquella atracción. Una manifestación. Y porque la sexualidad pues tiene esa cualidad, es la energía de la creación. Entonces, bueno, estábamos hablando de todo este aspecto positivo y negativo de la energía, cómo lo vivimos como siendo hombres y mujeres desde lo que es el aspecto fisiológico, pero también hay que entender que la energía sexual es más que nuestro género o que nuestro sexo, ¿sí? Nuestro cuerpo tiene una genitalidad biológica que dice que uno es sexo masculino o femenino, pero luego la forma como yo vivo, como yo me relaciono con mi sexo y con mi cuerpo y con el placer sexual, determina también esa sexualidad que yo voy a experimentar. Por eso también Samuel, digamos, fuera del aire, me acotaba que estábamos hablando mucho de lo que eran las parejas heterosexuales, y aquí queremos también hacer ver que esto no tiene que ver, la sexualidad no tiene que ver con la condición de género que yo tengo, sino con la forma como yo me relaciono con esta energía. ¿Estás de acuerdo, Samuel? Claro, una de las cosas más interesantes que el tema de la espiritualidad, igual que cuando hablamos del tema de las emocionalidades, hablamos de la palabra amor dentro de la sexualidad, porque al final el amor la sexualidad es uno de los vínculos dentro de las expresiones de amor. No es quizás hasta la máxima expresión de amor, cuando entramos en la intimidad, cuando nos interrelacionamos, indistintamente cuál sea la fórmula que yo decida vivir mi experiencia sexual, hay de por medio afectos y emociones que se van a vincular, que después las voy a reconocer como parte de un rol, una porción o una forma de manifestar amor. Porque la palabra amor ya tiene otro vínculo que lo vamos a ver si la semana que viene lo hablemos desde otro punto de vista, porque el amor tiene roles. A distinto de los roles, dentro del rol del crecimiento personal, dentro del rol del crecimiento personal como individuo, está esa máxima manifestación que llamamos sexualidad o sexo. Cuando lo llevas al mundo espiritual, indistintamente desde el punto de vista de que cuál es mi práctica o de qué manera veo cómo voy a interactuar con otro humano que sea del mismo sexo o de otro sexo o del sexo opuesto, pues es una decisión muy personal, pero en el fondo la parte espiritual de la vinculación y de la creación de la energía mágica que viene dentro de la sexualidad, que conecta a esa máxima capacidad de creación de dioses que realmente somos, está más allá de esa bioquímica sexual de decisión con quién vivir. Entonces, muy interesante es entender que aquí ya no se trata de qué decisión tomé, bajo qué premura de la lista inmensa del arcoíris inmenso que hoy por hoy reconocemos como conexiones o como maneras de manifestar la sexualidad personal, está vinculada a ese movimiento de la energía que me conecta con mi máxima capacidad de dioses que soy. Y entonces se vuelve universal. Ya nos escapamos totalmente del criterio de si me gusta o no me gusta, lo que fulano dijo, si es hetero, si es homo, si es... Ahorita hay la lista es inmensamente larga. Yo digo que el arcoíris de decisiones que tenemos es inmensamente largo, pero que en el fondo, Yule, nos va a llevar de la misma manera, al final vas a llegar a lo mismo, a la creación mágica de esa energía. En el momento en que yo entienda que no se trata solo de lo que me ocurre biológicamente, que es sexual, para convertirlo en la sexualidad, en esa conexión mágica que tiene esa energía, la energía va a tener otra valoración totalmente. Claro, pero esa conexión mágica es lo que, digamos, las personas, esto no se aprende en un libro, ¿ok? No. Cuando nosotros hablamos de sexualidad y espiritualidad o de sexualidad sagrada o de el uso consciente de la sexualidad para la creación, esto no se aprende en un libro, es decir, ancestralmente hay fórmulas, está el Tao, está el Tantra, hay corrientes que nos han ido acercando a estas prácticas para entender lo que significa el uso de nuestra energía sexual, que es nuestra energía vital, es la energía de la vida, en pro de la vida, y dejar de ser tan inconscientes en cuanto a usarla simplemente para tener sexo y sentir un placer momentáneo.
Esto requiere que ustedes que nos están escuchando, pues también profundicen un poco más, investiguen un poco más y sobre todo sean conscientes. Entonces, conectar, digamos, esto del sexo y el acto sexual con el espíritu. El, a ver, como yo les quiero regalar en este momento una posibilidad, es que cuando nosotros hemos tenido un orgasmo, ese orgasmo, ese momento en el que sentimos que estamos conectados con algo fuera de nosotros, que es un placer intenso, que tiene una fuerza interna muy grande y nuestros latidos se aceleran y todo el cuerpo se llena de una energía explosiva, es justamente el Big Bang. Y es el Big Bang, que es el misterio de la creación y está conectado con este aspecto espiritual que no es religioso. Estamos hablando de espiritualidad como un algo más grande que lo contiene todo, ¿sí? Entonces podemos decir que el espíritu se experimenta a través del uso de la energía sexual, a través de el movimiento de creación de la energía sexual. Entonces el orgasmo es la expresión divina del espíritu en este plano, a través de esa conexión que tienes en ese momento con tu cuerpo como vehículo y con la energía que se mueve a través de él. Y este orgasmo no tiene que ver con que lo hagas en pareja, puedes tenerlo a solas, simplemente con ese acercamiento a ti, consciente ahora, sí, porque el orgasmo, por eso digo, no, si lo crees o no, eso ocurre, pero ahora con más conciencia, cuando tú vas y tocas ese aspecto del orgasmo y lo vives desde esta conciencia, te vas a dar cuenta que va a ser diferente. ¿Tú no crees claro, eso? Claro, otra de las cosas más interesantes es que al final estamos viendo el orgasmo solo como el último evento que ocurre cuando copulamos o cuando estamos No, es el principio y es donde ocurre todo. El problema es que todo lo que ocurre, por eso que decía que era el 20% del filteo y de todo lo demás, que en ella se refleja, estamos hablando que ahí hay orgasmo. El problema es que hemos puesto el tema del orgasmo a la eyaculación o al orgasmo final. Y eso es simplemente el último nanosegundo, es una milésima de segundo, digamos, de todo lo que realmente ocurre, que me pierdo de disfrutarme en todo ese marco completo del proceso de excitación, del proceso de encuentro, porque ahí en ese proceso es orgásmico. Eso es lo que lo hace espiritual, eso es lo que nos hace dioses. Los animales tienen simplemente el nanosegundo para procrear, más nada. Por eso no les ocurre de la misma manera que nos ocurre al resto de los humanos. ¿Okay? El humano vive su sexualidad hasta la interrelación. El hecho placentero de conocer a alguien ya es un orgasmo. El hecho placentero. Exacto, eso es clave también. Claro, de comer, de disfrutarnos. Orgasmos constantemente cuando estamos conectados con esa energía desde el espíritu y entonces nos emocionamos y sentimos ese placer y esa conexión rica con un atardecer, con una sonrisa de alguien que nos encontramos, con cosas tan chiquitas, y ahí está presente la espiritualidad de la sexualidad. Es decir, claro, y es que el orgasmo las personas vayan entendiendo que es mucho más grande la sexualidad que simplemente el acto sexual, ¿no? Claro, pero es que ahí es donde entonces comienza a ser placentero y orgásmico, escuchar una pieza musical, comernos algo, compartir una discusión con otra persona, entrar en interacción con el tema, poner una pieza en la que el arte me conecta, ver una película, todas esas cosas que ahora, hoy por hoy, le oímos con mucha facilidad decirlo, pero que yo digo, lo dicen, pero no tienen ni idea real de sentirlo como tal. Que, ay, mira, es orgásmico el comerse tal cosa, es orgásmico tomar, lo dicen, pero no lo entienden ni lo procesan. Eso es lo que nos hace dioses creadores. Y estamos viviéndolo constantemente. Estamos viviéndolo constantemente, pero no estamos conscientes. Lo expresamos, pero no lo sentimos de esa manera. Exacto. Bueno, hay una parte donde no lo sentimos de esa manera, y otra parte donde se vive, pero no se tiene la conciencia de lo que significa. Porque el ser la energía vital, pues está presente todo el tiempo contigo, está constantemente con nosotros. Entonces, digamos, el placer de la sexualidad
está presente en cada momento de nuestra vida en distintas formas, con distintas intensidades, y siempre es en procesos creativos, es decir, todo el tiempo estamos creando desde todo lo que decimos, lo que escuchamos, lo que sentimos, todo el tiempo estamos en un constante proceso de creación, y ese constante proceso de creación, señores, se hace con la energía de la sexualidad, con la vitalidad. Entonces, exacto, entonces es hacernos conscientes de esto y ser también un poco más amables y respetuosos con nosotros mismos al momento de interactuar con el mundo, desconociendo esto, y cuidar en nuestros templos sagrados, que yo creo que se puede ser otro programa también, el cuidado de lo que significa el cuerpo, desde este aspecto de la sexualidad y de la entrega y del amor. ¿Estás de acuerdo, Samuel? Así debíamos mirarlo. También otra de las cosas que era fuera del programa. ¿Te acuerdas que decíamos que íbamos a hacer unos regalos, ¿no? Entonces yo decía, ¿cuál es el símbolo de pareja? Uno es el símbolo de pareja, que ya lo vamos a buscar para llevarlo a publicárselos, los vamos a publicar en los Instagram. Yo no sé, yo no se lo voy a repetir ahora, al final se lo decimos para que... Pero lo puedes decir ahora, claro, lo podemos decir. En los dos Instagram, en el Instagram que dice @Yuleika Guzmán y @Samuel Caposoli, vamos a republicar dos símbolos que se pueden dibujar en la piel, se dejan temporalmente en la piel. Uno es para lo que es el amor de pareja, o lo que significa la conexión conyugal de pareja, indistintamente, no tiene nada que ver con sexual, en cuanto a sexo, sino con género, al género, no a género, sino en cuanto a pareja. Y por el otro es el de la comunicación. Uno es como una U que tiene dos puntitos y unas curvitas, es el de la comunicación en pareja. Y el otro como dos L's que se cruzan una con la otra, que tienen dos puntitos, ya después se los vamos a pasar, donde puedes conectar con esa intimar consciente lo que es el amor, lo que es la parte espiritual de esa conexión amorosa que tiene que ver con la sexualidad, con la relación conyugal. La relación conyugal es la convivencia conyugal de con quien intento decir y digo que vivo una íntima relación de pareja, ¿no? Entonces esos dos simbolitos tienen esa particularidad, porque al final uno de los primeros problemas que mantenemos dentro de la sexualidad es perder el contacto con lo que somos, con lo que realmente somos y nos hace realmente espirituales. Ese disfrutarnos de la comida que hizo el otro, el café en la mañana aunque esté salado, que se equivocó, en vez de echar azúcar le echó sal, ese momento en el que la otra persona afectuosamente te pregunta por cómo estás y cómo no estás, ya es un detalle que está activando la sexualidad. El simple hecho de decirle al otro, pero peínate porque estás como despeinado, ya es un contacto de esa protección que tiene que ver con la imagen, con la energía, ¿no? De conexión. Claro, sí. Es una energía conectiva, definitivamente, pues nos lleva a conectar con el otro, y la idea es usarla de forma consciente. Ustedes saben que a mí siempre me gusta también darles algunas cosas que sean como que las puedan usar en cualquier momento, ¿no? Y siempre la respiración, yo insisto, es un recurso que tenemos maravilloso y que nos puede servir para un montón de cosas. Entonces, lo que quiero les quiero dejar como regalo así al final del programa, rápidamente, no lo vamos a poder hacer completo, pero sí les quiero decir, la idea es respirar en 3 esferas, una esfera base, que está a la altura de nuestro sacral, nuestra genitalidad, una segunda esfera emocional, que está a la altura de nuestro corazón, y una tercera esfera mental. Y la idea es imaginar que vas elevando la energía a partir del sacro, de la parte baja de tu cuerpo, y la vas a subir como un pitillo así, como cuando uno chupa por un pitillo, pajilla, pototo, okay, que lo pueden significar distinto en distintos lugares, y vas subiendo esa energía desde el sacral al emocional hasta la cabeza, la sostienes allí el máximo de tiempo posible y la liberas en un fluido, en una respiración placentera. Si tú haces esto unas 3, 6, 9 veces, vas a activar lo que es el circuito de la órbita microcósmica, que va a movilizar esta energía kundalini a través de tu columna, y te va a generar vitalidad, va a nutrir, va a oxigenar los órganos y te va a subir el estado de ánimo. Así que ya lo sabes, una respiración consciente desde abajo, sacro, hacia arriba como un pitillo. Subes, sostienes el máximo que puedas y exhalas con placer. ¿Ok? Ya verás, haz la prueba y después me comentas
cómo les fue con esto. Bueno, pero vamos a despedir el programa. Estamos Ya el terminando. tiempo se nos está acabando. Por ahí dicen que ya se nos terminó. Este programa ha llegado a ustedes gracias a la dirección general de Carlos Álvarez y control técnico de Jordana Peñaranda, que nos vive haciendo señas y haciendo de todo un poquito para divertirnos un rato y hacernos reír. ¿Okay? Nos despedimos de ustedes. Y he llegado a ustedes gracias no, al patrocinio. Ajá, ¿de quién? No podemos olvidar ni a nuestros patrocinantes, Samuel. No, gracias al patrocinio de la Escuela de Geometría Sagrada y Cábala Esotérica, que tiene 12 años compartiendo saber y magia para la excelencia. Y lo pueden encontrar en Instagram como @geometría sagrada. Y Victoria Beauty Salón acá en la ciudad de Buenos Aires, Centro de Belleza Integral para la Mujer, @victoriabeauty.be. La semana que viene es la semana del amor y la amistad, así que desde ya les deseamos que lo vivan con toda la plenitud de su corazón abierto y les amamos invitar a que nos sintonicen la próxima semana donde hablaremos sobre este tema. Vamos a hablar del amor. ¿Qué tal? ¿Qué te parece, Samuel? ¿Estás listo para hablar de la sexualidad? El martes tengo por ahí un conversatorio aquí en Uruguay. Si lo buscan por el Instagram y están en Montevideo, aprovechen esa escapadita ese martes que va a ser súper interesante de compartir una picada y unos tragos y una cosa. ¡Qué chévere! Buenísimo. Yo creo que me voy por Uruguay este fin de semana. Claro. Porque además tengo que hacer un vivo el lunes también, hablando del amor propio. Bueno, les regalamos todo nuestro amor a ustedes. Gracias, Jordana. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Y bueno, nada, hasta la semana que viene. Un abrazo de luz para cada uno. Chau, chau. Ya saben, nos siguen por @Yuleika Guzmán, @Samuel Caposolis. Un abrazo, feliz tarde, feliz noche. Chao. Gracias por escucharnos. Si te gustó, dale like a este video. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones, así como dejar tus comentarios. Hasta la semana que viene.